Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de las valorizaciones de obras en el marco de nuestro módulo 3 sobre aspectos económicos de las obras de construcción. Soy el ingeniero Hazel Extremadoiro y los voy a acompañar durante esta presentación. En primer lugar, vamos a saber qué es la valorización. La valorización es una cuantificación económica del avance físico de la ejecución de la obra. Ya no solamente se trata de cuantificar lo que se va a construir o lo que se está construyendo en la obra, sino se trata de cuantificarlo económicamente. Eso es darle un precio. Precisamente el precio unitario que se ha acordado en contrato, un precio de acuerdo intermedio, bueno, dependiendo del tipo de valorización que se vaya a realizar. Las valorizaciones tienen carácter de pago a cuenta, se elaboran el último día de cada periodo, ya sea mensual, quincenal, entre otros. En realidad, para valorizar, generalmente se utilizan periodos mensuales o quincenales, pero también se podrían utilizar periodos semanales. Todo depende del plazo que tenga la obra de construcción. Los metrados para valorizar son elaborados de manera conjunta entre el residente y el supervisor de obras, y esta elaboración conjunta pues permite que el supervisor ya le dé un visto bueno de antemano. Sin embargo, en las ocasiones en las que una de las partes no puede estar para la valorización, es decir, el supervisor, el residente igual la elabora y el supervisor la revisa y le da el visto bueno para pasarla a la entidad. Podemos nosotros valorizar todas las partidas de una obra de construcción y lo ideal es poder separarlas dependiendo del grupo de partidas al que pertenece, como por ejemplo partidas de diseño arquitectónico o de diseño de instalaciones, tales como eléctricas, sanitarias, de gas, electromecánicas, mecánicas, entre otras. La valorización, entonces, recapitulando, es un pago a cuenta. Pago a cuenta de un monto contratado. No es que se pague más o de menos. El pago a cuenta debe corresponder al monto contratado o debe corresponder al presupuesto que se ha cerrado como presupuesto estimado, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en las obras a suma alzada, pues sí sabemos cuál es el monto contratado final. Sin embargo, en las obras a precios unitarios no sabemos el pago contratado final y nos valemos de los metrados que se hacen mes a mes para conocer cuál es el metrado que se está ejecutando dentro de una obra y por ende cuánto se va a pagar por eso. A veces se interpreta el pago a cuenta como el acto de que en una valorización se considera más monto, es decir, una sobrevalorización, y en el siguiente mes se compensa con una menor valorización, es decir, una subvalorización. Eso en realidad no puede suceder. Las valorizaciones van a ser elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, pero este periodo no está previsto en la ley o el reglamento. De acuerdo con la práctica, pues en obras públicas se conocen los periodos quincenales y los mensuales para valorizar. Si, por ejemplo, computamos el inicio de obra un 9 de septiembre, la primera valorización quincenal será el 15 de septiembre y si fuera valorización mensual sería el 30 de septiembre. Como no está normado, la entidad debe definir cuál de estos periodos va a considerar en sus bases o en el contrato. Se podría considerar, tomando en cuenta que las obras con plazo de ejecución menores o iguales a 60 días podrían tener valorizaciones quincenales debido al reducido periodo o plazo de ejecución. Y las obras con plazos de ejecución mayores a 60 días sí tendrían valorizaciones mensuales porque su plazo de ejecución es mucho mayor. La aprobación de la valorización. Una vez que se ha ejecutado la valorización, se ha elaborado con todos sus sustentos y se presenta al supervisor o inspector, el plazo máximo de aprobación por parte de él es de 5 días y también en ese periodo, además de aprobarlas, debe remitirlas a la entidad.
Esto en el caso de que los periodos sean mensuales. Y bueno, la entidad tiene la obligación de cancelar la valorización dentro del plazo estipulado, que es de 7 días aproximadamente. Si no cumple el plazo, pues está sujeta a después reconocer intereses moratorios al contratista. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos, las bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la ley o reglamento. Con respecto a los plazos de aprobación de las valorizaciones, incluido el trámite y el pago para las valorizaciones mensuales, indicando en el siguiente párrafo que para las valorizaciones de otros periodos, posiblemente quincenales, semanales, se debe fijar todo el procedimiento en las bases. Por ejemplo, el pago para las valorizaciones quincenales podría ser dentro de los 15 días calendarios siguientes a la valorización. Y en el caso de las mismas valorizaciones quincenales, su aprobación podría ser dentro de los 3 días calendarios siguientes a la quincena. Vemos aquí un esquema de cómo es que se trata las valorizaciones. En primer lugar, hay una etapa de ejecución, que es la que se va a valorizar, y hay una etapa de cierre de metrados conjunta entre el residente y el supervisor, un periodo antes de que termine el mes. Y el último día es que se consigna, se acredita que se hizo la valorización conjunta, el último día de ese mes. Ese día, bueno, se hace la valorización conjunta y el contratista entrega su valorización debidamente sustentada. Entonces, al siguiente mes, empieza a correr el plazo de revisión por parte del inspector o supervisor, que tiene 5 días hábiles, a partir del primer día hábil del mes siguiente. En este plazo aprueba y tramita ya la valorización para que se proceda luego a su pago. Y la entidad tiene hasta el final del siguiente mes para efectuar el pago de la valorización. ¿Cuáles son los tipos de valorizaciones que hay? Tenemos valorizaciones de obras a precios unitarios, que se dan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. La fórmula para estas valorizaciones son el metrado ejecutado por el precio unitario ofertado más los gastos generales ofertados más la utilidad ofertada. Y de las obras a suma alzada se dan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial. En este caso, las valorizaciones tienen una fórmula dada por el metrado ejecutado por el precio unitario del valor referencial, que ya está cerrado, y bueno, se tiene un valor referencial ya concertado, más los gastos generales de ese valor referencial, más la utilidad. Sobre las valorizaciones a precios unitarios. En el caso de las obras contratadas bajo este sistema de precios unitarios, en los que se concertan los precios más no los metrados porque no se conocen, durante la ejecución de la obra las valorizaciones se van a formular en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista. A este monto se le va a agregar, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas. Y sobre las valorizaciones a suma alzada, se tiene que las obras contratadas bajo este sistema durante la ejecución, las valorizaciones se van a formular en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que han dado origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos generales y utilidad ofertados. A este monto que obtenemos se le va a agregar, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al IGB. Vamos a ver, esta es la fórmula de los metrados a valorizar en obras a precios unitarios. La fórmula nos dice que es la sumatoria
de los metrados ejecutados por el precio unitario ofertado, más los gastos generales ofertados, más la utilidad ofertada. Por su parte, en el caso de la suma alzada, la valorización es la sumatoria del metrado ejecutado por los precios unitarios propuestos, más los gastos generales propuestos, más la utilidad propuesta. En el caso de las obras a suma alzada, se va a valorizar hasta el 100% del monto contratado. Es decir, se espera que las valorizaciones periódicas logren llegar al 100% del monto contratado en el caso de todas las partidas y en el caso, de toda la obra en sí. Tenemos otros tipos de obras de acuerdo a otro tipo de clasificación. Por ejemplo, las valorizaciones de obra del contrato principal y las valorizaciones de presupuestos adicionales. Es ahí donde se diferencia el contrato principal, que es el inicial, el contrato concertado desde un inicio en un proyecto, es el monto que se debe pagar por la obra completa, por el trabajo ejecutado en un periodo determinado de tiempo. Estas valorizaciones consignan reajustes y, si se hubiese pactado, amortizaciones de adelanto y otros conceptos que planteen las partes. Por su parte, las valorizaciones de presupuestos adicionales son los montos que deben pagar el contratante al contratado por el trabajo adicional ejecutado en un periodo de tiempo, considerando los reajustes si se hubiera pactado. Entonces tenemos que cuando hay obras que son necesarias de hacer y aprobar y que no son parte de repente del expediente técnico, pues con el debido sustento y la debida aprobación del titular de la entidad o de la entidad en sí, se va a proceder a su valorización conforme se vaya avanzando con su ejecución. También tenemos las valorizaciones de costos y gastos generales, que es el monto que se debe pagar el contratante al contratado por los mayores costos directos o mayores gastos generales variables que se hubieran generado a efectos de las ampliaciones de plazo o paralizaciones de obra. También tenemos las valorizaciones de intereses, que son los montos que se deben pagar el contratante al contratado por el tiempo que se ha demorado en pagarle las valorizaciones. Como lo mencioné anteriormente, si la entidad se demora en pagar las valorizaciones a su contratista, pues va a estar sujeto a pagar valorización de intereses. Vemos aquí un esquema rápido del proceso de valorización. En primer lugar, el contratista o supervisor o inspector, o ambos en general es lo que debe ser, elaboran la valorización. Si el inspector o supervisor no se presenta, el contratista va a elaborar la valorización. Luego, el inspector o supervisor de obra revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. Luego de ello, el plazo máximo de aprobación es de 5 días a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización. Después de ello, la valorización se va a presentar a la entidad dentro de los plazos establecidos en el contrato. Después, la entidad debe cancelar la valorización hasta el último día del mes siguiente de la valorización. Y ya finalmente, si la entidad se demora en pagar la valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de intereses. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Les agradezco muchísimo por su atención. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. En esta oportunidad, en el marco de nuestro tercer módulo sobre aspectos económicos de las obras, trataremos el tema de reajustes de obra y la fórmula polinómica. Soy el ingeniero Geisel Extremadoiro y los acompañaré durante esta presentación. Primero definiremos el Sistema Nacional de Reajustes, que está basado en el Decreto Supremo 011-79-VC y sus modificatorios. Las fórmulas de reajuste son las que están contempladas en las bases y deben considerar los índices unificados de precios de la construcción correspondiente al mes de pago.
Gracias al Sistema Nacional de Reajustes, nosotros podemos reajustar los montos que se van a pagar periódicamente, en este caso las valorizaciones, ya que fluctúan los precios tanto de materiales, otros insumos, mano de obra, reconocimiento de gastos generales, pues fluctúan. Y esas fluctuaciones son publicadas mensualmente por el INEI. Y gracias a ellas es que nosotros vamos a poder hacer los reajustes en las valorizaciones para tener siempre un precio justo pagado a los contratistas. Un reajuste de valorización se calcula primero con el coeficiente K, conocido en el momento del reajuste. Posteriormente se regulariza. Los reajustes son cálculos matemáticos aplicables a valorizaciones y adicionales. Las valorizaciones de obra y de adicionales serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas los índices unificados de precios de la construcción que publica el INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez que se han publicado los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. La fórmula polinómica entonces es matemática y mediante esta expresión matemática podemos hacer cálculos pertinentes a los que son obras de construcción. Calculan el efecto que la variación de precios en insumos de construcción tiene sobre el valor original del presupuesto. Debido a eso tiene varios monomios, pero solamente puede tener hasta 8 monomios. Y las fórmulas de reajuste son automáticas porque una vez que están establecidas en el contrato, su cálculo se hace a partir de los valores obtenidos del presupuesto y de los publicados por el INEI. Vemos la estructura básica de la fórmula polinómica en la que está constituida por varios monomios. Cada monomio representa a un grupo de partidas del presupuesto que, se agrupan de acuerdo a su tipología, de acuerdo a si es que se le quiere dar un protagonismo especial a una partida importante que cambia de precios constantemente, pues también se puede hacer un monomio para esa partida. Y tenemos que estos monomios que forman la fórmula polinómica tienen coeficientes, los que están mostrados como A, B, C, D, E, que son coeficientes de incidencia de esos grupos de partidas dentro del presupuesto. Luego se consignan los valores del INEI en diferentes tiempos, tanto en el precio o el índice de precio del INEI en la fecha de reajuste y el índice de precio del elemento en la fecha del valor referencial, en la fecha de cierre del contrato. De esa forma, sumando todos estos monomios es que podemos obtener el valor K. ¿Cuál es la estructura básica de un presupuesto? Un presupuesto se divide en costo total más IGB. Y ese costo total, a su vez, se divide en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que van de frente a realizar el producto de la obra. Y los costos indirectos, si bien es cierto, son gastos que no se hacen específicamente para el producto, son gastos necesarios para el desarrollo correcto de la organización constructiva y de la obra en sí. Estos tipos de gastos son los gastos generales y la utilidad, que es la ganancia del contratista. La estructura de la fórmula polinómica es igual a la estructura de un presupuesto, solo que los monomios deben estar clasificados en primera instancia por mano de obra, materiales, equipos, gastos generales y utilidad. Sin embargo, como les comenté, pueden ser separados de acuerdo al criterio más adecuado para la obra. Acá tenemos un gráfico tipo torta en el que se tiene que
La maquinaria se lleva más o menos un 43% de la incidencia en el presupuesto. Luego viene la mano de obra, después los gastos generales y luego los equipos. Primero los materiales, con 43% de incidencia, luego la mano de obra con 28% de incidencia, posteriormente gastos generales y utilidad con 17% de incidencia y luego los equipos con 12% de incidencia. Vemos un ejemplo de una fórmula polinómica en un presupuesto. Se consigna el nombre del presupuesto, el nombre del subpresupuesto, la fecha, la moneda, la ubicación geográfica y se expresa la fórmula polinómica. Ahí tenemos que para mano de obra su coeficiente de incidencia o factor de incidencia es 0.342. Y el factor de incidencia para lo que es acero, porque el acero se ha separado, por ejemplo, en este caso, es de 0.077. Al igual que con otros materiales y otros conceptos dentro de la obra. ¿Qué son los índices unificados de precios del INEI? Son publicados todos los meses entre el 15 y el 20 de ese mes y corresponden a la variación de precios de los diversos recursos de la construcción, tales como mano de obra, materiales, equipos, entre otros, del mes anterior al de su publicación. Los índices unificados no se pueden prorratear en función a periodos de tiempo. Son válidos para todo el mes. Vemos este cuadro en el que están presentes los índices unificados. De esa forma se presentan mensualmente, ordenándolos de acuerdo a la zona geográfica y al código del material o insumo al que se va a reajustar. El Perú está dividido en 6 áreas geográficas que diferencian los índices del INEI, ya sea por condiciones climáticas, de lejanía y otro tipo de condiciones que hacen que la clasificación pues sea una clasificación que aporte a definir cuáles son los criterios para determinar tipos de materiales, rendimientos de cuadrillas de trabajo, entre otros. Entonces, de acuerdo a lo visto, tenemos un formato característico de valorizaciones en obras públicas. En primer lugar, la valorización del periodo. Luego, el reajuste, que ya vamos a ver su fórmula más adelante. De igual forma, la deducción del reajuste, es decir, si es que, por ejemplo, se ha producido una deducción cuando se reajustó, pues se procede a disminuir. También tenemos la valorización bruta, la amortización de adelantos que se le diferencia y la valorización neta, que sería la valorización bruta menos la amortización de adelantos. Luego a esto se le aplica el IGB. Bueno, como habíamos visto en la fórmula polinómica, conseguimos el valor K. Este valor K nos va a servir para reajustar nuestra valorización y precisamente ese reajuste va a ser igual al monto de la valorización multiplicado por el coeficiente K disminuido en 1. En el caso de obras que se han atrasado, el máximo reajuste reconocido debe ser igual a la sumatoria de reajustes programados. Y en las normas para obras permanente adelantadas, el máximo reajuste reconocido debe ser la sumatoria de los reajustes ejecutados. Entonces, el sistema de reajustes, en conclusión, está normado por el Decreto Supremo 011-79-BC del 1 de marzo del año 1979 y tiene modificatorias. Las normas que nos plantea este Decreto Supremo son las normas para obras atrasadas, para obras permanentemente adelantadas, para obras con adelanto específico para materiales y normas para obras con adelanto directo.
La norma para obras atrasadas nos dice que la sumatoria de las valorizaciones ejecutadas debe ser menor a las valorizaciones programadas, porque si una obra está atrasada, evidentemente lo que se ha ejecutado es mucho menor a lo que se programó para esa fecha. En ese caso, el Decreto Supremo 011-79 nos indica que el reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado no podrá superar el reajuste que hubiera correspondido al avance acumulado programado. Por otro lado, nos indica que el reajuste que se abone al contratista en cada valorización de avance de obra, sumando con los ya pagados, no deberá superar el reajuste acumulado sobre el avance programado a la misma fecha. Y por último, cuando en determinado momento el avance real de la obra supera el atraso o se efectúe la reprogramación de la obra, además del reajuste que corresponda a la valorización del mes, se reintegrará la parte de reajuste dejada de abonar a consecuencia del atraso, a condición de que se cumpla con lo establecido en el literal A que hemos revisado anteriormente. Con respecto a las obras permanentemente adelantadas, la valorización de este tipo de obras con respecto al avance programado van a ser reajustadas con el coeficiente de reajuste K también, respectivo y pagadas sin requerirse comparación con el reajuste correspondiente al avance programado. En términos matemáticos, entonces, nos señala que la sumatoria de avances ejecutados será mayor a la sumatoria de avances programados. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Les agradezco mucho por su atención y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.